Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a este acto del Aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía. En esta tarde eh, vamos a presentar, o tengo yo el honor de presentar a doña Eva Díaz Pérez, periodista y escritora sevillana de reconocido prestigio y figura destacada del periodismo, de la docencia y de la literatura en Andalucía. Eva comparece hoy ante nosotros para presentarnos su última obra publicada, Sevilla, biografía de la ciudad dorada. Le decía yo a Eva en la entrada que tiene el atrevimiento de dejarse presentar por una persona a la que ella no conoce. ¿Eh? Eh, Nunca nos han presentado, nunca hemos compartido un café, una charla o una tertulia, nunca hemos interactuado, salvo un par de WhatsApp que nos hemos cruzado últimamente con motivo precisamente de esta presentación. Y Eva mm, es atrevida porque deja que la presente a alguien a quien ella no conoce. Pero yo juego con ventaja porque yo a ella sí la conozco. Sí la conozco porque soy lector de sus libros y es una forma cercana y profunda de conocer a la persona que tengo a mi lado y que en definitiva en su obra literaria, despliega su forma de ser, sus conocimientos, sus dulces maneras de escribir. Aunque todos ustedes la conocen, voy a dar solamente algunas pinceladas biográficas diciendo que Eva ha sido entre julio del 19 y noviembre del 22 directora del Centro Andaluz de las Letras, puesto que ganó por concurso. En mayo de 2022 fue elegida académica numeraria de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y en junio de 2023 ingresó en la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, donde comparte plaza con mi querido compañero, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz y sevillano, el también escritor y novelista Juan Luis Pulido Begines. Pulido. Actualmente, Eva es colaboradora del Diario de Sevilla, Sí. profesora de periodismo cultural en el Centro Universitario EUSA. Bueno, hemos tenido que dejarlo por otras cosas, por Pues entonces, demasiadas cosas. vale. Tiene numerosos premios y reconocimientos, Premio Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla Territorio de Igualdad en Comunicación en 2025, galardonada con la distinción honorífica Bandera de Andalucía en Ciencias Sociales y Letras, y el Premio Imagen de Andalucía en Comunicación por su trayectoria en prensa, radio y literatura. La producción literaria de Eva arranca, según en las notas que yo tengo, en el 2001 con El polvo del camino, el libro maldito del Rocío. Sigue con Memoria de ceniza, del que algo voy a decir ahora, Hijos del mediodía, El culo de la memoria, El sonámbulo de Verdún, Adriático, El color de los ángeles, El sueño del gramático, Los viajeros del continente y ensayos sobre la Andalucía en el exilio, las travesías históricas. Y este último, que es un libro, que viene hoy a presentar, y que yo ya he empezado a leer, ya llevo más de un tercio. Eh, es un libro de ensayo, en el sentido de que es un libro de relato histórico, pero es un libro de un contenido novelesco. Novelesco en el sentido de que la prosa que utiliza para la explicación de los acontecimientos históricos pues está muy cerca de la obra literaria, de la novela especialmente de Eva. Yo de todos los libros citados, y por eso decía antes que ella no me conoce a mí, pero yo a ella sí, mm, hay algunos a los que les tengo especial cariño. Les tengo muchísimo cariño al libro con el que yo la conocí, que es este que traigo aquí, en una primera edición, Memoria de cenizas, donde la autora relata, eh, es una trama de novela histórica, pero de novela histórica de verdad. O sea, la novela histórica es de verdad cuando el novelista novela los pasajes de ficción y respeta escrupulosamente la historia, que es lo que ocurre en este libro. Aquí la historia está absoluta, los hechos no se alteran, no se profanan. Relata, para quienes no lo hayan leído, las vivencias ocultas o clandestinas, no exentas de inocencia, como ocurre en el
en el hereje de Delibes, no exenta de inocencia. Digo, relata las vivencias del primer foco protestante, concretamente erasmista, localizado en Sevilla y ubicado en el monasterio de San Isidoro del Campo. En ese libro pasa revista a cómo era la ciudad en la época, cómo estaba concentrado la vida cultural en los palacios y en los conventos y monasterios, y al mismo tiempo pues, tiene el libro el aroma inquietante y severo de la Inquisición que está detrás de todo el relato. El siguiente libro que le leí fue El sonámbulo de Verdún, y es un libro en el que descubro en Eva una pasión que comparto con ella plenamente, eso lo acabo de decir también, que es el del nombramiento por la Europa de la preguerra primera, la Gran Guerra Europea, que se convierte en Primera Guerra Mundial cuando intervienen los Estados Unidos, cómo era aquella Europa central y cómo saltó todo por los aires. La trama giraba en torno a un joven checo, desertor del ejército austrohúngaro, y relata en el libro, pues, de manera maravillosa, con esas pinceladas características suyas, cómo era esa época que finalmente se terminó diluyendo y que retrata también, por ejemplo, el, el escritor Joseph Roth en La Marcha Radetzky. Siguiente libro que le leí a Eva fue Adriático, que es una obra en la que el protagonista, buscando objetos de uno o de sucesivos naufragios en la laguna de Venecia, reconstruye la historia, o más bien la intrahistoria que decía Unamuno, de una saga familiar del siglo XVI, con él a caballo entre dos ciudades que son las que se retratan en el libro, la Venecia ducal y la Trieste, la ciudad del norte de Italia, ya pegada a lo que son los Balcanes. Y el último libro que le he leído antes de empezar con este es El color de los ángeles, una novela en la que se relata eh, la, el fresco de la ciudad de Sevilla en el siglo XVII, con un Murillo ya que es el protagonista de la novela, con una ciudad que empieza a manifestar su decadencia, una ciudad maravillosa, pero asolada por las riadas del Guadalquivir y por las sucesivas epidemias, especialmente la epidemia de peste que arrebató 3 hijos a Murillo. Todo eso está en el libro y ella lo vuelve a sacar en alguna de las páginas de este libro cuando se dedica al siglo X. Y llegamos a este libro y yo ya me voy a callar porque quiero que lo presente ya. De lo que llevo leído, permítanme que me pongan las gafas porque estoy hablando, no las necesito, pero leyendo sí. Dice Eva en la introducción del libro, dice, ¿qué ciudad es esta? ¿Es un lugar real o una recreación literaria? ¿Quién inventó Sevilla? ¿No será que estamos ante una impostura o una postal imaginada por un viajero nostálgico? Sevilla es un misterio, un escenario esquivo, un mapa en el que siempre es fácil perderse. Estamos ante el misterio de una ciudad que adopta 1000 disfraces, según quien la contempla, la lea, la huela, la oiga o la toque. Una ciudad hiperrealista, aparentemente conocida y reconocida, pero en realidad oculta y secretísima. Una ciudad que ha sido falseada, simplificada, tergiversada, cantada y archinarrada, pero que en el fondo permanece a la espera de ser desvelada. A eso viene Eva hoy, a hablarnos Casi de nada. cómo podemos desvelar el misterio histórico de la ciudad de Sevilla. Eva, tú ya es la palabra. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias al Colegio Notarial por la invitación. Muchas gracias, Manuel, porque yo no te conocía, pero bueno, con lectores así, la verdad es que como si te conociera siempre, porque es lo que siempre desea un autor. Y además que haya leído bastante libros míos, ¿no? La verdad es que, bueno, ha hecho un seguimiento importante, así que muchísimas gracias y por tu buena lectura, ¿no? De las novelas, ha hecho una sinopsis bastante bien aproximada.
Bueno, la verdad es que es un libro que ha sido un desafío, ¿no? Y un desafío, y es un libro que yo llevaba en la cabeza desde hace mucho tiempo, porque, bueno, yo vivo en la ciudad, es mi ciudad natal. Yo sí, a mí siempre me apeteció salir a estudiar fuera o incluso salir a trabajar fuera, pero siempre sucedió algo para que no saliera. Cuando yo quise estudiar periodismo, bueno, que vaya a estudiar a Barcelona, donde vivían unos tíos míos, pues resulta que tuve la suerte en realidad de que se creara en la Facultad de Periodismo. Empecé a trabajar en Diario 16, haciendo prácticas, luego entré en El Mundo, porque empezó la cabecera regional muy fuerte, ¿no? Cuando los periódicos eran fuertes y había delegaciones fuertes y había muchos periodistas en las redacciones. Y entonces, bueno, pues no tuve que marcharme de la ciudad, ¿no? Un poco como le pasaba a Murillo, que todo el mundo dice, no hizo el gran viaje que hacían los autores a Italia, ¿no? El famoso viaje a Italia, pues no lo hizo porque no le hacía falta, porque él tenía mucho trabajo en Sevilla, tenía muchísimos encargos, bueno, de iglesias, monasterios, eh, los, eh, los encargos que se le hacían para todas las iglesias de las Indias, ¿no? De América, los encargos que tenía de los mercaderes de todo el mundo que se afincaban aquí en la ciudad. Bueno, pues no le hizo falta ir bueno, fuera de la ciudad. A mí me pasó eso y entonces, bueno, pues he vivido en la ciudad en la que nací, que por cierto es un privilegio también. Eh, y al contrario de lo que me podría haber ocurrido, que yo pensaba que me iba a ocurrir, que era ese amor-odio, ¿no? Del que siempre hablaba mi querido Luis Cernuda, ¿no? Que sí se marchó. Yo siempre he tenido una pasión por la ciudad, también una visión muy crítica de la ciudad y creo que esa es la clave también para evolucionar, no quedarte asombrada y fascinada con todo lo bueno, porque entonces no se evoluciona, ¿no? Entonces siempre he tenido esa visión doble. De hecho, cuando estaba en el periódico y hacía crónicas, siempre, cuando había que hacer, había un gran acontecimiento, el director siempre me mandaba a mí a hacer la contracrónica, que era lo que estaba al final y lo que era un poco irónico, sarcástico, como que mostraba siempre pues la cara B, ¿no? De las cosas. Entonces, pues bueno, pues yo me conciencié de que realmente tenía algo de contracronista, ¿no? O al menos, bueno, intentar contar otras cosas. Igual me pasó en las novelas. A mí siempre me ha interesado novelar aspectos del pasado poco conocidos, personajes olvidados, no sé, las periferias de la historia, ¿no? La parte más heterodoxa. Entonces, con respecto a la ciudad, que la ciudad ha sido escenario de muchas novelas mías también, Manuel comentaba, bueno, el Sonámbulo de Verdún, que es verdad que, y Adriático, ¿no? Que forma parte de una, digamos que galería de novelas europeas que yo tengo en marcha, mi idea, y creo que ahora más oportuno que nunca, es contemplar y reivindicar Europa, esta Europa que tendría que servir como referente geopolítico, ¿no? Del momento actual y que sin embargo, bueno, estamos como estamos, ¿no? Me interesa mucho Europa y tengo esa galería de novelas europeas, Los viajeros del continente, forma parte también de esa saga de novelas, pero siempre he vuelto, he regresado porque nunca me he ido de Sevilla. Eh, a lo largo de estos años yo he investigado mucho sobre la ciudad, eh, y siempre quise escribir algo parecido a una biografía. Cuando yo me estaba documentando para Los viajeros del continente, que es mi novela inglesa, digamos, leí un libro de Peter Ackroyd que se llama Biografía de Londres. No, Londres, una biografía se llama. Londres, una biografía. Y me pareció un libro interesantísimo. Y pensé, este es el libro que a mí alguna vez me gustaría escribir sobre mi ciudad. Eh, es contar la historia de una ciudad como si fuera una persona, es aplicarle un género literario que sirve para relatar la vida de una persona. Porque yo creo que esto es más que una ciudad. Es un escenario, pero es un escenario que influye y que actúa. Siempre que aparece en mis novelas Sevilla, es mucho más que un fondo histórico, que una escenografía. Es una persona.
De hecho, hay veces que a la hora de intentar atraparla, si alguien pudiera atraparla, narrarla, contarla o describirla, no puede conseguirlo. O sea, es algo absolutamente huidizo. Y esa es una de las conclusiones a las que yo he llegado después de escribir este libro. Es una ciudad que se te resiste. Una ciudad que curiosamente tiene una visión como muy simplificada ante cierta gente. Todo el mundo quiere venir a Sevilla le encanta, y qué divertida es Sevilla, qué bonita, tal. Pero luego cuando la describen, yo creo que la mayoría, mucha gente, ¿no? Se queda con esa idea tópica de la ciudad, ¿no? Es una ciudad muy etiquetada, eso muy simplificada en clichés, ¿no? Y a mí eso siempre me ha revelado mucho, ¿no? Esa imagen que se da de nosotros muchas veces en el telediario, ¿no? Los gracioso, ay, qué gracioso habla, ay, que no sé, ay, siempre están de fiesta. Esas cosas yo no puedo soportarlas. Entonces es algo que siempre me ha dado muchísimo coraje porque digo, qué mal se ha contado esta ciudad, qué más cuesta esta ciudad, qué imagen se proyecta de la ciudad. Porque es verdad que esa ciudad existe, pero además hay muchísimas más Sevillas. Y de hecho, hay una Sevilla que a mí me interesa mucho, que frente a la ciudad más festiva, más ruidosa, más alegre, hay otra ciudad que es una Sevilla introspectiva, silenciosa. Esa Sevilla que a veces podemos intuir cuando te asomas a un patio de una casa solariera y cae una luz triste, como decía Chávez Nogales, ¿no? Esa luz triste que tiene algunos patios de Sevilla donde parece que se acaba de morir un niño, ¿no? Esa idea de tristeza, ese silencio, ¿no? Eso también es Sevilla. Entonces es una ciudad múltiple, complejísima, con una proyección, como digo muchas veces, de una ciudad como muy ortodoxa, pero que en el fondo ha criado a personajes absolutamente heterodoxos. Entonces, claro, ¿cómo cuentas esta ciudad? ¿No? Y por eso es un desafío. Se me quedan 400 páginas que para mí es un libro demasiado grande. A mí me gusta, hoy en día no tenemos mucho tiempo y me gusta ir mucho al grano de las cosas, ¿no? No enrollarme demasiado, pero yo he tenido que resumir ahí lo más grande y además tengo la sensación de que quiero seguir escribiendo más sobre la ciudad, es decir, probablemente pues escriba no sé si otra continuación de la biografía o contemplarla de otra forma, no lo sé. Es que, bueno, sí es verdad que volveré a escribir pues, sobre la ciudad naturalmente, ¿no? Cuando me planteé el libro, claro, hay debajo mucho trabajo de documentación histórica, porque sobre todo está basado en investigaciones, en ensayos, en fin, todo el trabajo, el grandísimo trabajo que hacen los historiadores, a los que yo siempre admiro muchísimo y que me parecen fundamentales, ¿no? Incluso para los novelistas. Como decía Manuel, la buena novela histórica creo que debe ser una novela que no traicione la historia. Es que ahora hay como hay Mucho cuento. mucho horror, de verdad, unas cosas, unas invenciones y unos personajes históricos que terminan siendo detectives y unas cosas que no entiendo, a mí me repatean como lectora de novela histórica. Entonces, tú tienes antes que hacer una documentación muy intensa para atreverte a escribir sobre acontecimientos que sucedieron. Otra cosa a lo mejor es que te inventes una novela sobre personajes no reales, aunque si estás escribiendo una novela de época, tienes que conocer muy bien esa época, ¿no? Entonces yo decidí atravesar la historia de la ciudad, que claro, es una ciudad que además tiene muchos momentos estelares, ¿no? Por recordar a Stephen Zweig, momentos estelares en la historia, es decir, no es una ciudad que solo haya sido importante en el siglo de oro, sino que ha tenido mucha importancia en muchos momentos de la historia. Entonces, claro, se extiende muchísimo. Hay momentos en los que quizás para describir una época, un siglo, pues me limito a algunos personajes, a algunos momentos, ¿no? Que podrían servir pues para contar la gran historia, ¿no? Porque sería imposible entonces, ¿no? Y después hay varias partes en el libro que son, por ejemplo, lo que yo llamo las memorabilias, ¿no? Las memorabilias, fíjate, son, Manuel, son un poco herederas de la novela Adriático. Si recuerdan en Adriático, el personaje encontraba, pues bueno, en la laguna de Venecia,
Objetos. objetos, exactamente, que se habían caído en determinados momentos, pues lo mismo en el siglo XVIII que a lo mejor 2 días antes. Pero esos objetos caídos por azar, que podría ser pura basura, ¿no? Pura cosa, bueno, entonces ha caído un llavero de los años 50, pues no tiene importancia, ¿no? O un cuchillo pero es que resulta que el cuchillo era del siglo XVI, pero bueno, un cuchillo es un objeto sin historia. Pero si los objetos hablaran, ¿qué contarían, no? Entonces, esa idea de una ciudad que pudiera contar su historia a través de objetos aparentemente intrascendentes, pues me parecía muy sugerente literariamente. Y eso es adiático, ¿no? Yo intenté contar la historia de Venecia a través de objetos aparentemente intrascendentes. Pues esta Sevilla tiene también una memorabilia. Lo que hago es coger algunos episodios, pues de o sea, la parte, por ejemplo, de la Sevilla subterránea, ¿no? La Sevilla que se oculta, la Sevilla de las epidemias, ¿no? La Sevilla del dolor, la Sevilla de la sensualidad. En fin, hay como distintas Sevillas que se cuentan a partir de un objeto. Es como si, por ejemplo, pudiéramos contar, pudiéramos visitar ese museo de historia de la ciudad que no tenemos, que es otra de mis obsesiones. Yo no sé por qué Sevilla no tiene un museo de historia de Sevilla. Es que no lo entiendo. Porque además, a mí, una de las cosas que más me gusta cuando viajo es buscar el museo de historia de la ciudad. Y hay algunos maravillosos. Pero esta ciudad no tiene museo de historia de la ciudad, a pesar de que ha tenido muchos proyectos. Entonces digo, bueno, como no lo hay, me lo invento yo. Y entonces pienso, qué bonito sería, porque además no sería ni siquiera muy caro. Es decir, para contar la historia de las tragedias de Sevilla, las inundaciones, por ejemplo, podemos coger simplemente un azulejito de esos que vemos en la calle, ¿no? Aquí llevo en 1768 la riada del Guadalquivir. De la caridad. El de la Caridad, exactamente. Coge el de la, pero podéis coger cualquier otro. Ujú. ¿Tienes eso? Pues eso te sirve para contar eso que ha sido tan importante en la historia de la ciudad, que son todas las riadas de Guadalquivir. No es tan difícil hacer un museo, no se trata de un museo bueno, de grandes lienzos artísticos que supongan mucho dinero, ¿no? Entonces, hay un recorrido por esos pequeños objetos aparentemente intrascendentes que nos sirven para contar la historia de la ciudad, ¿no? Y después ya, o sea, tenemos la parte en la que se atraviesan distintas etapas históricas, esa memorabilia de pequeños objetos, y después hay una parte final donde yo lo que hago es invitar al lector a pasear la ciudad a través de los sentidos, porque es verdad que es una ciudad absolutamente sensorial. Es una ciudad que vamos a recorrer a través del sonido, a través del tacto, ¿no? La textura de sus fachadas, a través de la vista, ¿no? Un recorrido de las vistas de Sevilla, pero también cuáles son los colores de la ciudad, ¿no? Esos colores que en muchas ocasiones se van perdiendo, ¿no? Desgraciadamente, en esta idea de convertir todas las ciudades en la misma ciudad, ¿no? Que es una cosa que me mata. Y después, por ejemplo, hay un recorrido por la Sevilla del olor, ¿no? También. A mí me gusta mucho describir con la nariz. Creo que la dimensión del olfato es muy interesante, ¿no? Para sumergir al lector tanto en otras épocas como en determinadas sensaciones, ¿no? Ya lo decía Proust con su imagen de la Magdalena, ¿no? Cuando prueba la Magdalena y de pronto ese sabor eh, le devuelve a su pasado, ¿no? A su infancia, ¿no? Pues yo creo que es una ciudad muy sensorial en ese aspecto, ¿no? Entonces, se hace ese recorrido a través de los 5 sentidos para que el lector también pase el libro, ¿no? Y vaya descubriendo eso. Es un libro que hace mucha arqueología de la memoria, porque atravesamos muchos lugares que en realidad han desaparecido. Hacemos con el libro unos paseos, ¿no? Estamos haciendo unos paseos con algunos lectores y lo que hacemos es un recorrido por dimensiones invisibles. Es decir, hay algunos momentos en los que a lo mejor lo que hacemos es caminar por algunas calles, no sé, vamos por la calle Álvarez Quintero, en la zona de la Cuesta de los Rosarios y tal, y ahí estamos descubriendo, simplemente al caminar en una pequeña oscilación, lo que estamos descubriendo es el origen de Sevilla, porque ahí es donde están los restos más antiguos, ¿no? Los restos de la época fenicia y tartésica, ¿no? Según las excavaciones arqueológicas, es decir, yo me baso en las investigaciones de los arqueólogos.
todos los estratos de los yacimientos. Y lo que se encuentran son platos rotos, ¿no? Esos platos rotos nos han servido para interpretar muchas cosas, como era la vida doméstica en ese pasado, ¿no? Esos sevillanos antiquísimos. Pero esos platos rotos, esa basura arqueológica, nos sirve para fabular. Y ahí entro yo como novelista, es decir, al caminar por esas calles, 9 metros para abajo, está sucediendo todavía el pasado, ¿no? Entonces, quiero hacer sensible al lector de que cuando va atravesando esos lugares, dentro, o sea, debajo, muy debajo, está sucediendo todavía la historia del pasado, ¿no? Y lo que yo cuento, pues, es una escena doméstica, una escena que podría haber sucedido y que simplemente está inspirada en el puro documento, digamos, científico, ¿no? De la descripción que hace un arqueólogo, ¿no? Entonces, en realidad un paseo por la arqueología de la memoria y en muchos casos una memoria desaparecida, ¿no? Entonces, es un libro que yo me lo he pasado muy bien. Ha sido, bueno, un disfrute tremendo, también angustioso, porque tenía que prescindir de muchísimas cosas, porque tampoco se trataba de hacer un libro de 1000 páginas, pero bueno, el siguiente, como tendrá otras 400, pues ya nos vamos acercando. Y he aprendido muchísimo, porque sí es verdad que yo, por ejemplo, por las novelas, yo tenía muy controlado, bueno, controlado, quiero decir, conocía bien la ciudad, digamos, desde el siglo XV para acá. Pero la otra parte era como un territorio que sí, que yo conocía y sabía, naturalmente, pero no en profundidad. Y entonces, es la parte que me ha seducido más, curiosamente. Yo pensaba que yo me iba a recrear más en la parte del siglo de oro, que es la que me gusta y en la que he hecho muchísimas novelas y he escrito mucho también en los periódicos sobre ese momento, pero curiosamente uno de los momentos en los que yo más he disfrutado es en la Sevilla visigoda, que no me lo esperaba para nada, porque Sevilla visigoda, que además es una época tampoco especialmente brillante, sino es como una especie de pausa en la historia de la ciudad. Bueno, pues curiosamente me pasó que había estado en la ciudad de Rávena, y en Rávena es una ciudad italiana, fíjate, Italia es que es brutal. Rávena fue muy importante en un momento, en la época del Imperio Bizantino, pero es una ciudad que está como ahí si se hubiera parado, como si de pronto haces una foto del pasado y hay una tosquedad deliciosa en ciertos momentos que encuentras esos edificios toscos, claro, muy arcaicos, pero entras y ves esa luminosidad de los azulejos y todas esas cosas, que como yo estaba preparando la Sevilla visigoda, qué curioso que yo me inspiré mucho en Rávena para escribir la Sevilla visigoda. Y además, me acuerdo que me ponía, porque este libro tiene mucha tendríamos que sacar la lista, ¿cómo se llama? Playback lista, ¿no? O sea, banda sonora para que el lector escuche la música que yo escuchaba en los momentos en los que estaba escribiendo, ¿no? Y era una misa mozárabe, ¿no? Lo que estaba escuchando de Eduardo Paniagua. Bueno, pues yo, esas tardes, noche, porque a mí me gusta escribir de tarde-noche escribiendo sobre esa Sevilla visigoda, con esa música y con los recuerdos raros, y digo, qué cosa más rara. Pero fue de los momentos más curiosos y más enriquecedores para mí, ¿no? Y después hay otra parte, bueno, ya termino y si tú quieres comentarme una cosa, pues yo me he lanzado aquí a otra Yo si me dejas, pregunto. vida y milagro, pues ahora me preguntas tú, pues si no. Que es un libro que también interpela mucho al lector mi coetáneo, es decir, nosotros porque es desde o sea, empieza en el lago Ligustino y termina ahora mismo, paseando por las calles en las que ya no viven sevillanos y que está llena de apartamentos turísticos y de hoteles con encanto y donde eso, ya no hay sevillanos, ¿no? ¿Qué está pasando en esa ciudad con ese pasado histórico para que nuestro caserío histórico esté deshabitado, ¿no? Donde ya no vivan los sevillanos, ¿no? ¿Dónde está la verdadera Sevilla ahora? ¿Dónde se está haciendo la ciudad actual, ¿no? ¿Qué está pasando con el turismo? Es decir, hay una serie también de interrogantes sobre este justo momento histórico, ¿no? Entonces, pues, ya te digo, ya desde el lago Ligustino hasta ahora mismo, vamos, es una locura y, como decía, es un desafío muy atrevido, pero bueno, Manuel, pregúntame algo.
Pues mira, yo no he llegado a... he ojeado el libro y leer, pues no he llegado a poco más de un tercio. A mí me ha gustado mucho cuando narras la Sevilla romana. Claro, la Sevilla romana, como tú ya has apuntado, no hay espacio para contarlo todo, ni abarcar los personajes más relevantes. Y entonces te vas al personaje emblema, Adriano, te vas a Ujú. Adriano, y lo traes muy bien. Me gusta mucho la descripción que haces de la itálica, porque él en realidad, bueno, era de aquí, pero realmente ni siquiera nace aquí. Ujú. Su madre parece que era gaditana Sí, ujú. y narras muy bien, describes muy bien los olivares del Aljarafe, que eran las tierras de este grupo, pero me gusta mucho lo que cuentas de Marguerite Yourcenar, Mm. de la autora de las Memorias de Adriano, que estuvo en Sevilla Sí, para documentarse sobre el libro. Si nos quieres contar, porque sí, aquí no está todo eso contado, a ver si nos contas claro, algo sí. Ujú. de, de Adriano, de la Marguerite Yourcenar Sí, y de sí. Roma. Y de Roma. Bueno, es verdad que esa parte es bonita, claro, la parte de Hispali es bonita, pero claro, tienes que escoger algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, Adriano parece que estuvo aquí de adolescente, ¿no? En la época de adolescencia. Claro, tenemos pocos datos biográficos, más o menos donde se supone que tenía la familia el campo de olivares y tal, ¿no? Y claro, es una memoria absolutamente desaparecida. Entonces, a mí lo que me gusta es esos pocos detalles históricos, pero casi más fabular, pero siempre desde la realidad histórica. Es decir, si haces una ficción, tiene que ser una ficción verosímil, ¿no? Entonces, yo novelo un poco, pero muy poco. ¿Qué es lo que pasa? Que en ciertas ocasiones vienen en mi ayuda los escritores, claro, que soy Claro. yo. Entonces, claro, esa Marguerite Yourcenar, que llega a Sevilla en los años 50, el episodio que no sé si aquí lo cuento, porque claro, es que hay muchas cosas, pero a mí me encantó cuando Marguerite Yourcenar, no, eso lo leí en las memorias de Isabel García Lorca, la hermana de Lorca, Ujú. que estuvo dando clases en En una Estados Unidos. universidad exactamente en Norteamérica, coincidió con Marguerite Yourcenar. Y entonces Marguerite Yourcenar constantemente le pedía que leyera la epístola a Fabio para escuchar el español, ¿no? Y entonces eso me gustó mucho, digo, qué detalle de buena escritora, ¿no? Y ella cuando viene en los años 50 aquí, naturalmente pasea por Itálica, intenta atrapar el aire, la luz, ¿no? Pero fíjate, lo que encuentra más auténtico es el sentido del tiempo. El tiempo, porque ella se mete en el Hospital de la Caridad, ve los cuadros de Valdés Leal, nota que al entrar allí es como si de pronto entrara en el siglo XVII y nada se ha movido desde entonces. Entonces dice, ¿esto qué ciudad es? Cuentas que los cuadros se los enseña una monja ciega que se los describe como si los estuviera viendo. Totalmente. Ese detalle es precioso. Total. Esto lo cuenta Marguerite Yourcenar en un ensayo delicioso que tiene Andalucía y las Hespérides. Entonces, eso, por ejemplo, sirve muy bien para contar lo que acaso sea esa Sevilla romana, ¿no? Y después, por ejemplo, también tengo muy en cuenta esas pequeñas huellas, esas pequeñas limosnas del pasado que nos han quedado en la calle Mármoles, ¿no? Pensando en ese posible templo que yo siempre que paso lo que hago es hacer también una especie de arqueología del vacío. Empiezo a rellenar lo que no existe y digo, pues el frontón tendría que llegar hasta aquí, no sé cuánto. Rellenas lo que no hay, ¿no? Un poco que no soy novelista, yo creo que me invento muchas cosas, pero bueno, ahí parte de eso, ¿no? Y después, claro, los pequeños grandes milagros, ¿no? Sucedidos en los últimos años, como el anticuario, ¿no? Que eso Sí, ha sido sí. fantástico porque ha permitido hacer una excavación importante, porque claro, una de las cosas que cuentan los arqueólogos en Sevilla es que no se puede excavar hasta la parte más profunda de la época romana Mm. porque está lleno de agua, de detritus, o sea que es muy difícil. Pero claro, con las setas, como se iba a hacer un aparcamiento, pues si había dinero, entonces pues se pudo, digamos, estancar y eso permitió que los arqueólogos pudieran profundizar.
Y eso permitió descubrir pues, ese pequeño trozo de la ciudad que era una zona de mercadería, porque por allí pasaba el río antiguo, ¿no? Estaba el paleocauce del Guadalquivir. Y claro, eso dice, bueno, es que es como si nos pudiéramos asomar a una ventana. Entonces yo con esos datos arqueológicos lo que hago es rellenar con un poco de ficción, siempre verosímil, cómo sería ese lugar donde había pues una serie de tiendas donde se vendían cosas, donde estaban pues donde se preparaba el garum, ¿no? Todo esto que era tan importante el comercio aquí. Ese pequeño hospitium que había, que era un albergue donde se quedaban los viajeros que venían los comerciantes que venían a comprar. Lo que hace es rellenar un poco las ausencias que tenemos, ¿no? Entonces, esa parte de la Sevilla romana disfruté también mucho porque eso, buscando esas pequeñas huellas, por ejemplo, las lápidas, ¿no? Las piedras que hay en la base de la giralda son en realidad, bueno, dedicatorias que se le hicieron a los personajes importantes de la época, comerciantes, los olearios, los que hacían el comercio del aceite. Entonces, claro, es gracioso porque le dedican a un barquero que les permitía, un barquero, un potentado que les permitía hacer todo el transporte en condiciones. Es decir, hay una intrahistoria ahí en la base de la Giralda muy curiosa, ¿no? Y toda esa zona, ¿no? Que parece que es donde estaban todos los almacenes, donde estaba todo el gran negocio de la Sevilla romana. Bueno, pues este libro lo que hace es que es un libro como si fuera de arqueología, pero no escrito por un arqueólogo, naturalmente, porque no se trata de hacer un libro científico, sino invitar al lector actual a caminando por el hoy. O sea, no es un libro que cuente cómo era exactamente la silla romana, sino desde hoy, desde el que podemos identificar porque vamos andando por la calle tal. Y cuando usted pasa por la calle tal, sepa que ahí estaba esto. O sea, lo que hace es develar lo que desde el hoy podemos asomarnos a esa cámara del pasado, ¿no? Entonces, ese juego a mí me interesaba mucho, porque yo voy andando mucho por la ciudad y voy, como sé lo que pasó, esa es otra cosa divertidísima y terrible, ¿eh? Porque también sabes lo que había en los paseos, hacemos una cosa que la gente se queda, que es para recordar la epidemia de peste, vamos a la parte del Arenal donde está la cruz que se dedicó bueno, recuerdo de esa epidemia tremenda de 1649. Claro, allí había o sea, no, se llamaba en la época un carnero, que eran las fosas comunes que había que preparar con cierta urgencia porque no había espacio en los cementerios parroquiales, ¿no? Claro, yo sé dónde están todos esos carneros. Vamos, que lo sé, maldita sea, para que lo sé, porque yo cuando paso digo, ay, Dios, aquí. Entonces, claro, ese carnero está debajo de un velador de bares. Entonces, claro, yo les digo a la gente, van a dejar de ser inocentes. Ya no podrán volver a este bar de forma inocente, porque ya saben lo que hay o lo que hubo, claro, hace tiempo. Entonces, muchas veces caminar por la ciudad sabiendo demasiado, como por ejemplo en Memoria de Ceniza, el lugar donde estaba el quemadero, que es una de las partes más bonitas que hay en Sevilla, que es el Prado de San Sebastián, en la zona, no se sabe exactamente, pero el triángulo que hay entre el Consulado de Portugal, la estatua del Cid y el Teatro López de Vega, ese triangulito, ahí estaba el quemadero. Entonces, claro, qué sitio más bonito, ¿verdad? Uy, que se hacía la feria y todo allí. Pues toma, quemadero. Entonces, claro, es una mezcla de fascinante sabiduría en fin, pero es muy divertido porque además es una ciudad muy potente, ¿eh? Es una ciudad que, bueno, también muchas cosas muy luminosas en la ciudad, o sea, una ciudad que ha sido muy potente. Una cosa que yo reivindico muchísimo es que ha sido una ciudad muy cultural. Es decir, si un patrimonio tenemos, el patrimonio artístico y el patrimonio literario, ¿eh? Que yo claro, reivindico eso mucho porque probablemente los escritores son los que han permitido que podamos descubrir el alma de la ciudad. Es que el alma de la ciudad está en los poemas de Antonio Machado y en Cernuda. Esa ciudad que yo ya no sé si existe, está en ellos, ¿no? Está en Romero Murube, por ejemplo. Los libros de Romero Murube nos sirven para
para intentar imaginar cómo era esa ciudad del pasado, ¿no? Blanco White tiene unos pasajes dedicados a la ciudad que además nos escribe desde la nostalgia del exilio. Qué curioso, todos sevillanos Mm. que tuvieron todos que marcharse al exilio, ¿no? Esa es otra constante de la ciudad, los que están fuera. Y entonces, pues bueno, esa idea de la ciudad atrapada literariamente me parece también muy curioso y que yo creo que define la ciudad, ¿eh? No, no muchas ciudades tienen tantísimos escritores y qué pena Y que de tampoco tanto. tenemos un museo de la literatura, ¿no? ¿Ustedes me dejan que siga haciendo de apuntador? ¿Sí? Otra cosa que me ha interesado mucho del libro es la parte de la conquista, es decir, el rey Fernando III el Santo y especialmente su hijo Alfonso X Sabio. Esa parte me Sí. parece interesantísima. Sí, esa parte ¿Disfrutaste he disfrutado escribiéndola? muchísimo, muchísimo. Sí. Sí, 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 sí. La parte anterior del Andaluz también he disfrutado una barbaridad porque había una época muy buena que donde los poetas eran los personajes importantes de la ciudad. En la época En de la los época de, abadíes, claro, los abadíes, claro, que es que los pensionados, efectivamente, poetas poetas pensionados. pensionados que eran vamos, como ministros eran los poetas. Entonces me encantaba esa corte, fantástica, y esa época me disfruta mucho. Pero es verdad que en la parte de la conquista, sí, porque, claro, cambia la ciudad, pero no cambia. O sea, es verdad que es la ciudad que conocemos, la ciudad, pero una de las cosas que me sorprende es cuando llega Fernando III y sobre todo Alfonso, que define la ciudad, que deja muchas cosas intactas. Sí, sí, no, no destruye las No mezquitas, las exacto. purifica, las transforman Sí, en sí, iglesias es muy curioso esto, ¿eh? y en 30 años la gente ha dejado de ser, ha dejado de vivir en un mundo musulmán Claro, para pasar a vivir en un mundo cristiano. claro, exactamente. Sí, Entonces, ese cambio de ese paisaje, sí, pero no, creo que también determina la historia de la ciudad, porque es esa idea que es otra constante, que es el mudejarismo, ¿no? Ese híbrido que hay siempre donde el vencido no termina de ir sino que está ahí presente. Eso yo creo que también es muy característico de la vida de esta ciudad, ¿no? y es objeto de tolerancia, es decir, Sí, claro, dentro de lo que cabe, claro, hombre, claro, dentro de lo que cabe, dentro de las medias. quienes, efectivamente, con la mentalidad de la Edad Media, Mm, quienes mandan no prescinden de ello, no pueden sí, prescindir de los alarices, de los grandes, sí, efectivamente. entonces, no, no, Esos son los lo grandes aprovechamos, constructores, claro. los aprovechamos. Y en este caso de otra de los momentos históricos importantes, la corte de Pedro de Castilla, ¿no? El cruel o el justiciero, ¿No? depende de las crónicas. Hay también una pasión por esto, ¿no? Es curioso, otro rey que no era sevillano y que hace Sevilla su lugar preferido, ¿no? Curiosamente, los Trastámaras, los que van a venir luego, los Mm. hermanastros y que es la siguiente dinastía, sí habían nacido en Sevilla y sin embargo en Sevilla no tienen mucha querencia, ¿no? O sea que es verdad que ha sido un lugar muy fascinador y muy hechizante para muchos, ¿no? Y esa Sevilla del rey Don Pedro también es muy curiosa porque ahí hay mucho territorio de leyenda, ¿no? Tú lees las crónicas históricas y sabes que estás leyendo propaganda también, de un lado y de otro, es decir, bueno, me lo creo, pero no me lo creo del todo, ¿no? Y ahí también echa mucha mano del romancero petrista para crear lo que acaso sea esa ciudad, que yo creo que también es una de las ciudades que está más presente, ¿eh? La ciudad de Pedro, toda esa Sevilla del siglo XIV es curiosa, es curiosa. Y eso llega en muchos momentos de conquista. Yo qué sé, pues, por ejemplo, después en el siglo XV, un siglo que también cuando se construye la catedral, ¿no? Cómo se construye la catedral, me parece también muy curioso. Ya llegarás, todavía no has llegado ahí, ¿no? Sí, ¿Tú no, por bueno, dónde vas, no? pues voy por Don Pedro Ah, el bueno, Cruel, voy todo por está ahí ahí. todavía. Ah, está ahí. Pero vamos, hay cosas que he ojeado, por ejemplo, la parte, y lo hablábamos antes, la parte de la conquista, cómo la ciudad se convierte en la ciudad más importante del mundo y cómo la vida civil y administrativa de la ciudad se conoce a través de los libros que se conservan.
la vida civil. Claro, La vida civil está en los protocolos notariales. exacto. Había escrituras, se documentaba todo. Por ejemplo, es un hecho muy conocido, ¿no? La autoría del Gran Poder, inicialmente atribuida a Martínez Montañés, pues se termina finalmente comprobando que es de Juan de Mesa, porque aparece una escritura de carta de pago en la que Juan de Mesa le da carta de pago a la Hermandad del Traspaso, que era como así se llamaba entonces, por la hechura del Señor del Gran Poder. O están en los protocolos notariales, está el testamento por ejemplo, de Santa Teresa, que pasa por aquí, por Sevilla, la mujer se ve indispuesta o lo que sea y hace testamento por lo que pueda pasar, o está el testamento de Hernando Colón, y hay mil cosas curiosísimas. Hay escrituras de compraventa de esclavos. Piensen que estamos en el momento en que se está conquistando América, y la esclavitud, por mucho que la reina Isabel la Católica los declarara a todos hermanos e hijos de Dios, la esclavitud existía. Y entonces hay escrituras de compraventas de esclavos. Hay, por ejemplo, una cosa, no sé si eso lo conoce, escrituras de perdón de cuernos. Sí, eso sí, consistía, claro, es que si el marido le faltaba a la mujer, bueno, pues, bueno, si la mujer le faltaba al marido, aquello era un delito que no tenía arreglo. Pero como era un delito perseguible a instancia de parte, no de oficio, el marido podía perdonarla. Entonces perdona el marido a la mujer a cambio de que el que le ha faltado le transmita un inmueble, una finca con la que le perdona a la mujer los cuernos. Eso está en los protocolos, eso está en los protocolos notariales. Esto lo puedes. Te refieres a estudiarlo, ¿no? A estudiarlo. Y después la vida de la contratación administrativa y de la contratación mercantil está en la Casa de la Contratación, en el Archivo de India. Exactamente. O sea, toda la conquista de América, que es yo no quiero hablar, que la que tiene que hablar es tú, pero a mí es que me parece que lo de la conquista de América, en el sentido del viaje que hace Cristóbal Colón, lo mismo que después la circunnavegación, la primera vuelta al mundo que empieza Magallanes y termina Juan Sebastián Elcano, eso es más atrevido que la conquista del espacio. Sí, eso es mucho más que el hombre ir a la luna. Porque en un mundo absolutamente desconocido y con unos medios, móntense ustedes ahí en la réplica de la nao Victoria y después me contarán a ver qué les parece. Todo eso está documentado en... Claro, y todos esos documentos. Hablábamos de la importancia que en realidad tienen los documentos notariales, que eso nos sirve para interpretar la vida cotidiana del pasado, ¿no? Y toda esta intrahistoria. Y la delicadeza con que están redactados los documentos. La delicadeza... hombre, evidentemente no todos los notarios, los escribanos de aquella época eran iguales, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en el Consejo General del Notariado en Madrid hay un facsímil que reproduce un acta notarial en la que un notario levanta acta del alumbramiento de un hijo para evitar la suplantación de personalidad. Entonces el notario redacta el acta, porque claro, presencia el momento del nacimiento, y el notario dice, más o menos con estas palabras dice: llegado el momento, la dama levantóse la saya más allá de donde el pudor admite. Claro, claro. ¿Qué iba a hacer, no? Claro. Fijaros que... Con suma delicadeza, ¿verdad? Efectivamente. Pero yo creo que, bueno, a la hora de las novelas también a mí me sirven muchísimas veces los inventarios de bienes de difuntos, donde te describe cómo era en la casa de determinado personaje, qué objetos tenía. Eso también te sirve un poco para intuir cómo era. O sea que esos son documentos muy importantes. Y del Siglo de Oro, si quiere, pasamos porque es lo más conocido y está en otras novelas. Pero a mí hay una cosa que me interesa mucho, que la he leído saltándome, que es la época de la reina Isabel II y de la corte. De los Montpensier, ¿no? Y de la corte de los Montpensier en Sevilla. Eso es muy interesante. Sí, es verdad. Sí, es verdad que el siglo XIX en Sevilla, curiosamente, tiene algunos momentos importantes, ¿eh? El tema de la Sevilla industrial, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una primera revolución industrial bastante interesante. Y lo de Montpensier es que es interesantísimo, interesantísimo. Además, personajes, el conspirador, el naranjero, como esta corte chica, ¿no? Sirve también como lugar de modas, de encuentro de personajes. No sé, por ejemplo, a San Telmo, que era donde vivía, en la casa,
pues estuvo Sisi Emperatriz, por ejemplo, ¿no? Y lo que le sucede cuando está allí. Bueno, el siglo XIX es un apartado muy importante que yo creo que tiene que ver mucho con la construcción de nuestra propia identidad, es la mirada de los viajeros, ¿no? Aparecen muchísimos viajeros en la ciudad porque yo creo que después ya del gran siglo de oro, ¿no? Cuando Sevilla entra en su decadencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, en 1717 pierde el monopolio comercial con América, que pasa a Cádiz, ahí empieza un desastre para la ciudad tremendo, ¿no? Y, y yo creo que en el siglo XIX, al ser el siglo XVIII, salvo algunos personajes brillantes, digamos que Sevilla pasa de puntillas por la ilustración, salvo por grandes personajes como Olavide, ¿no? Y el grupo de letras humanas, ¿no? De los escritores de Banco Guay, de Alberto Lista, de toda esta gente, el siglo XVIII en Sevilla es regular. Entonces, claro, llega al siglo XIX muy paradita, muy para en el tiempo, pero se le ha quedado el rollo pintoresco, que es lo que fascina a los viajeros románticos. ¿Eh? Los viajeros románticos, claro, los viajeros del siglo XVIII son viajeros más científicos, más que van un poco en busca del arte, del detalle, de no sé qué, las ruinas, tal. Pero el viajero romántico llega para vivir con pasión las cosas y ve que este es un lugar lleno de pintoresquismo, donde suceden pasiones, donde para llegar aquí te asaltan bandoleros, unas cosas tremendas, ¿no? Entonces, eso hace que la ciudad tenga un atractivo en el siglo XIX, no se convierte en las modas de los bailes españoles, por ejemplo, o todos los viajeros que vienen aquí a descubrir cómo es este lugar, ¿no? Este sur de Europa. Y ahí la ciudad encuentra un territorio que todavía está flotando, porque todavía vivimos un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué error hay en eso? Pues un error en el que creo que ha caído la ciudad y sigue cayendo, que es cuando el viajero llega, ya viene con una idea preconcebida de la ciudad y quiere encontrar eso en esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que el sevillano, determinados sevillanos, claro, van a hacer el papel que hay que interpretar. Como decía Ortega y Gasset, en el año 27 él habla de la ciudad y dice, es una ciudad que es como un gran ballet, ¿no? Donde hay una gran escenografía y donde sus habitantes son como figurantes de ese gran ballet. Bueno, pues eso es lo que pasó durante el siglo XIX, el siglo XX, y sigue pasando, porque yo muchas veces cuando paso por la calle Argote de Molina y a las 6 de la tarde están tomando a ellas y cosas raras, digo, ¿y por qué tenemos que doblegarnos a lo que ellos creen que es Sevilla? Entonces, creo que sigue pasando. Y ese siglo XIX es verdad que está muy marcado por los viajeros románticos, pero bueno, por esos momentos un poquito singulares como la corte chica de Montpensier, ¿no? Que no tiene desperdicio. Muy bien, bueno, tú quieres decir algo más porque ahora no te van a dejar, ahora te van a saltar con los libros para que se los firmes. Ay, ojalá. ¿Eh? Bueno, Sí, puede sí, ser. sí. ¿Tú quieres decir algo más? Nada, 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 ¿Quiere nada. Si alguien hacer alguien quiere algún preguntar comentario, alguna algo, reflexión? es que yo he estado muy pesada con muchas cosas, ¿no? Hablando de los momentos estelares de la actualidad, Sí. también podemos hablar de los momentos patéticos de Sevilla. Y, por ejemplo, ahora estamos en un sitio, en la calle San Miguel, que podríamos hablar de la famosa Basílica de San Miguel, desconocida absolutamente por la inmensa mayoría de los sevillanos, que fue quizá la mayor iglesia que había en Sevilla, de una majestuosidad impresionante, y que la Revolución gloriosa se la cepilló. También podríamos hablar del Palacio de los Sánchez Tal, que se convirtió en el Corte Inglés. Claro, Mayor desastre no podríamos tener. Totalmente. La Basílica de la Milagrosa, inconclusa por parte de nuestro gran arquitecto, en fin, Aníbal González. En fin, yo creo que es que has hablado del siglo XIX. El siglo XIX tiene muchas cosas y fue el principio de un desastre arquitectónico, urbanístico. No hablemos ya después con la época de la dictadura, la ampliación en fin, de la calle Imagen, todo eso. Sevilla tiene muchos momentos que el patrimonio histórico, cultural, artístico y urbanístico que tenía Sevilla y lo que los sevillanos hemos permitido que se hiciera de Sevilla. No, yo no soy sevillano, pero llevo 25 años viviendo aquí y por tanto me considero ya uno más. No, es increíble lo que se ha permitido que en esta ciudad se hiciera sin respetar este patrimonio maravilloso que hemos tenido. No sé si estoy un poco ofuscado. No, totalmente. Vamos, de eso aparecen muchísimos casos de momentos de destrucción total, ¿no? Y
con el siglo XX, que yo creo que incluso es lo más grave, ¿no? Porque es que hace dos días, ¿no? Que todavía no determinadas épocas que se destruyera, pero es que la destrucción de los años 60, por ejemplo, me parece tremenda. Esa la centro, por ejemplo, en un personaje que es Romero Murube, que Romero Murube hace una campaña en prensa, claro, y en una campaña en prensa es bastante tremenda y él sufrió bastante, o sea, y además lo represento, cuento una historia de un personaje que era uno de Derribos Pavón, ¿no? Derribos Pavón, que guardaba en su casa las llavecitas de las casas que había destruido, los palacios que había destruido, y estaban colgadas como si fueran, Derribos Pavón, como si fueran trofeos de caza, las llaves. Y yo que un compañero de Diario 16, Javier Caraballo, le hizo una vez una entrevista y decía el personaje, ¡ay, es compañero! Ah, me hacía compañero mío en Diario 16, El Mundo Magnífico. Y Caraballo le hizo una entrevista estupenda a este Pavón, y entonces el hombre, o sea, dijo una cosa que además mi compañero lo puso de titular y es magnífico, que es la única vez que entré en la universidad fue para derribarla. Y un personaje así, o sea, que le llamaban el verdugo de Sevilla. Lamentable. Claro, claro, él era un brazo armado claro, los responsables eran otros. Empresario que se dedicaba a la demolición de lo que le encargaban las fuerzas vivas. No vamos a demonizar al señor. Hacía su trabajo y... Yo lo único que digo es que cómo hemos permitido que una ciudad que es maravillosa y que es una ciudad con un patrimonio histórico, artístico, urbanístico impresionante, se haya dejado ir de esa forma. Pues sí, y se sigue dejando ir, que es el problema, y es verdad, porque es una ciudad que, ostras, es que aún con todo lo que se ha hecho y se ha destruido, sí, aún así, ¿cuánto tiene? Porque además te comparas con otra ciudad y dices, pues bueno, más. Pero sí, muy tremendo. Yo creo que es una ciudad que tiene tanto, y todavía hoy tiene tanto, que no lo cuidamos como se debería cuidar. Y está sucediendo, ¿eh? No lo valoramos. De belleza, ¿no? Eso de belleza, exactamente. Sí, correcto. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, pues nada, he contado ahí muchas cosas y bueno, muchísimas gracias a ti. Del libro desvela muy poco. Porque hay muchas cosas que leer. Sí, 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 hay muchas cosas que leer, pero ha sido muy, muy ameno, muy ilustrativo. Y yo me lo he pasado muy bien. Muy bien, yo igualmente. Yo espero que los demás también. Espero que sí. Bueno, pues